Quiero empezar orando el día de hoy. Eh, Padre, en esta noche, Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor. Te entregamos a ti esta plática, Padre. Te pido que tú hables a través de mí, Señor, para cada uno de los corazones de cada uno de nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Y en esta noche yo le puse a mi plática alcanzar a otros. Eh, por todo lo que nos han estado hablando, eh, me hice yo una pregunta. De hecho, lo estuve viendo con Nicolás, que ahorita les voy a platicar, pero ¿cómo voy a hablar a otros de alguien que no conozco? Yo no puedo platicarle a nadie de Carlitos si no tengo una conversación con él, si no le pregunto, no sabría que le gusta el tenis, si no platico con él, si no paso un tiempo con él, escuchándolo y hablando con él. Y estas últimas semanas nos han estado hablando del poner a Dios primero, que sea nuestra prioridad en nuestra vida Dios, que Dios no sea suficiente, que siempre vayamos a Dios primero, el conocer su propósito es parte también de lo que nos han estado hablando, el conocer qué propósito tiene para nuestras vidas, qué Dios quiere de nosotros. También nos han estado hablando de que no se trata de nosotros, el morir a nosotros. Nos han estado hablando también del conocer su palabra, conocerle a Él, de leer la Biblia, porque conocemos su carácter leyendo su palabra. Las últimas pláticas también Johnny nos habló del tener una relación con Él, de estar hablando con Él, de escuchar su voz y de tener una relación personal con Él. Los niños está hablando, el tema es la Biblia, los estamos enseñando a que lean su Biblia, tienen unas tareas ahí cada semana de leer su Biblia. Y Dios creo que ha estado hablando a la congregación este tiempo, ¿no? Siempre habla, pero este tiempo creo que ha estado hablando de estos temas. Y después me hice la siguiente pregunta. Bueno, ya nos han hablado de todo esto, ya nos llenamos, nos alimentamos, nos engordamos y cuando lo conozco, cuando lo conocemos, ¿qué sigue? Yo creo que no se queda, yo sé que no se queda ahí. Yo sé que hay que no nada más engordarnos, ¿no? Hay que hablarle a otras personas para que alguien más pueda conocerlo, todo el mundo pueda conocerlo. Y si gustan acompañarme a Lucas 9, vamos a leer del 1 al 6, y dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Dios les dio una misión, de hecho se llama, arriba si se fijan, dice misión de los 12 discípulos. Dios nos dio una misión a cada persona que conozca de Dios. Dios nos dio el poder y la autoridad para sacar demonios, para orar por enfermedades y para predicar su palabra a otras partes. Y después tenemos ya un conocimiento, tenemos una relación con Él, estamos leyendo su palabra, ya lo aceptamos en nuestro corazón, Dios tiene una misión en nuestra vida, un propósito, conocemos el propósito de Dios. Y viene la tercera pregunta, que esta pregunta también salió porque en la semana un compañero de Nicolás está algo enfermo, tiene rato enfermo, y yo le dije, oye, vamos, si quieres, vamos, yo te acompaño a orar por él. Y me dijo, no, sí, papá, sí oramos por él aquí todos los días. Le dije, no, no, si quieres, nos ponemos de acuerdo. Estábamos mi esposa Lucy, Nicolás y yo, y nos ponemos de acuerdo con su mamá y vamos a orar por él. Y se quedó, es que me da pena. Y la verdad es que es algo que
que a todos nos puede pasar, a todos nos pasa, ¿no? Esa pena. Entonces Nicolás me dijo, no sé cómo. Le dije, pues vamos a orar por él. Le dije, y lo que dice la Biblia, le digo, es compartir a otros. Me dice, oye, pero ¿cómo le hablo a otros? Papá, ¿cómo le hablo a otros? Entonces, si gustan acompañarme a Romanos 15. Es del 7 al 21. Después, si lo pueden leer completo, ahorita yo voy a leer los últimos 4 capítulos y voy a empezar del 18 al 21. Y dice, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Y en el versículo 21, aquí dice muy claramente Pablo, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Y en el versículo 18 dice, Cristo ha hecho por medio de mí con la palabra y con las obras. Entonces, ¿cómo hablo a otros? Con nuestros actos, con nuestro día a día. Yo cuando regresé, porque yo conocía a Dios de niño, me alejé y cuando regresé, yo siempre lo había dicho y se ha dicho muchas veces aquí, yo me guiaba más o yo me guío más o vale más la vida de alguien que lo que me puedan decir, porque todo mundo podríamos hablar muy bonito, pero el cómo vivimos es lo que nos rige, ¿no? Entonces, ¿cómo le hablo a otro? Es así. Con Nicolás pasó también, entró al fútbol y jugando fútbol, pues ya los niños, ya Nicolás está creciendo y los niños, pues los niños dicen malas palabras como hablar naturalmente, ¿no? Entonces, al principio Nicolás también yo creo que es normal de repente, no sabía, se le salió alguna, nada grave, y le dije, no, eso no se dice. Ahí me acordé muchísimo de lo que siempre nos ha dicho Johnny, de que Johnny, todos aquí, que podemos, que le dije, alguna vez, y eso que yo era muy mal hablado, le pude decir, ¿alguna vez me has escuchado a mí decir esa mala palabra? Me dijo, no. Ah, entonces, ¿por qué la dices tú? La Biblia dice que no hay que hablar mal. Entonces, ahí yo le expliqué a Nicolás que con el ejemplo, él no decir esas malas palabras igual que sus compañeros, ya está predicando, ya se está viendo que él tiene algo diferente. Hablando de ese tema, les voy a platicar una historia. Había pasado todo esto de Nicolás, que me había preguntado, y me dice, es que todos los demás la dicen. Le digo, es que no porque los demás digan lo que dice Dios, no lo vamos a decir. Y justamente, a ver si no me salgo un poquito del tema, pero justamente acaba de pasar todo eso, iba en el carro con Lucy, Nicolás y yo, y recibo una llamada y está el speaker. Yo cuando veo el nombre, yo ya sabía que esta persona es norteño. Habla, no hombre, bonito, corridito. Y yo a propósito tomé la llamada en speaker, que escuchara toda la camioneta. Y ya platicamos de varios temas y él habló normal, yo hablé pues como siempre hablo, no hablé diferente, no digo malas palabras y al final colgué y le dije, volteé con mi hijo y le dije, ¿te fijaste que este señor dice malas palabras? Pero no por eso yo las voy a decir, ni lo voy a juzgar. Él no conoce a Dios, no tiene por qué ser, no tiene por qué, pues no lo conoce, no sabe lo que dice Dios. Entonces, ya me desvié un poquito del tema, pero quería contarle la historia. Y así es como cada uno de nosotros vamos predicando con el día a día, cada uno en nuestra área. Nicolás con las malas palabras, inclusive nosotros.
el cómo tratamos a nuestras esposas, el cómo vivimos con nuestra familia. En el trabajo, cada uno de nosotros, el cómo nos desarrollamos en el día a día, también es cómo podemos predicarle a otras personas, ¿no? A mí me ha pasado, me pasó y me seguirá pasando. Yo no estudié una carrera, entonces cada que me pasa eso me acuerdo mucho de Genaro, porque Genaro dice que él usaba su accidente para de ahí predicar su palabra, ¿verdad? Y, y a mí, digo, no fue un accidente como lo de Genaro, algo tan grave, pero a mí me ha pasado que el hecho que yo no estudié y a lo que yo me dedico y lo que yo estoy haciendo no es normal sin Dios. Entonces, me ha tocado, a varios ya les platiqué la historia, pero me ha tocado que me tocó sentarme en una ocasión con un señor que era un ingeniero acá top. Las primeras, reconocido y todo. Las primeras reuniones yo iba con mi jefe y él me invitó a las reuniones y las primeras reuniones haz de cuenta que yo no estaba presente. Yo estaba sentado en la mesa, pero a mí ni me volteaban a ver, decían este mocoso, ¿qué? Digo, no estoy tan mocoso, pero para los señores sí. Yo no hablé nada y así fueron las primeras reuniones, ¿no? Ya después fuimos trabajando, fue pasando el tiempo y ya después tocó que me sentara yo con él y me preguntó, oye, ¿y a todo esto tú dónde estudiaste? ¿Qué carrera tienes? ¿Qué maestrías? Porque tuvimos unas alegatas bien de trabajo y pues salió bien, ¿verdad? Fue Dios, ¿no? Le dije, no, es que yo no estudié. Me dijo, ¿cómo? Dije, no, la verdad es que a mí, mi padre me enseñó. ¿Tu papá? Dios. Le dije, mi papá terrenal me enseñó a trabajar de cierta manera, pero lo que estoy haciendo es por Dios. Dios me enseñó. Y pues la verdad el señor así se sacaba de donde. Le digo, sí, yo era de cierta manera, sí sabía trabajar, pero no sabía esto que estoy haciendo ahorita. Es más, no sé cómo llegué a saberlo. Y conocí a Dios y me cambió. Y aproveché y le prediqué un poco, ¿no? No prediqué con bibliazos ni como dicen, pero en cada ocasión que tenemos nosotros, cada uno donde estemos en nuestra área, Carlitos hace rato platicaba con él que en el tenis tiene partidos muy seguido y que jugaban y que tiene amigos que se enojaban y rompían las raquetas y le pregunté, oye, ¿y tú rompes las raquetas? Me dijo, no, sí me enojo, pero yo me enojo solo y no rompo las raquetas. Digo, eso es estar predicando la palabra de Dios. Nosotros, en donde estemos, se nota la diferencia. Nosotros se tiene que notar que Dios vive en nosotros y nosotros tenemos que predicar. Ese es el cómo. Porque les digo, pueden decirnos, yo me puedo parar aquí enfrente y yo decirles lo de las malas palabras, pero si yo saliendo de aquí voy y digo una mala palabra, pues van a decir, no, pues sí hablas muy bonito, pero pues qué. Entonces, cada uno de nosotros, Ashley, Carlos, Barbie, Derek, donde estén en cada uno de nuestra área, Khaled, podemos predicar a Dios y debemos predicar a Dios. Es una misión que Dios nos dio a cada uno de nosotros, ¿verdad? No, y no solo es llevar a la gente a que conozcan a Dios y lo inviten a vivir a su corazón, es ir más allá, seguir orando por ellos. Cada uno de nosotros llegamos aquí porque alguien nos habló de Dios primero, teníamos una necesidad y aparte estuvieron orando por nosotros. Entonces no nada más es predicar con el ejemplo y hablarles de Dios, sino es darle seguimiento, seguir orando por ellos. Y también que algo que nosotros no hacemos la obra. La obra es de Dios. Nosotros somos un instrumento, no depende de nuestra fuerza ni de qué tan bonito hablemos. No importa si Nicolás va y ora por su amigo y su amigo no sana instantáneamente, pero no importa, nosotros sembramos esa semilla y Dios se encarga de hacer su obra. Y a lo mejor ya le has hablado a alguien de Dios o has estado en una situación y a lo mejor no se quiso agarrar de Dios, pero ahí está la semilla. No, o sea, Dios va a hacer la obra, Dios va a hacer que florezca. El chiste de nosotros es estar ahí y seguir y seguir y seguir predicando su palabra para llegar
a lo que Dios nos ha estado hablando, y creo que Dios quiere levantarnos a cada uno de nosotros en predicar su palabra a todas las personas, que en cada lugar donde nos paremos, que se note la diferencia. Y por eso quiero yo llegar al repetir el versículo 21. Y dice: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Y esta noche yo quiero invitarlos a eso, a que nos incomodemos, nos animemos a, en donde estemos, a hablar de su palabra, para que la gente que no haya oído, que la gente que nunca les había anunciado, le vean, que lo puedan conocer. Y antes de terminar, yo quisiera orar. Si alguien antes de terminar, para pasar con Johnny, si alguien que está escuchando la plática grabada, o alguien inclusive que viene y no ha aceptado a Jesús en su corazón, yo te invito a que tú hagas una pequeña oración, decirle que aceptas a Jesús en tu corazón como tu Señor y Salvador, y, y que cambie su vida y le puedas conocer. Y buenas noches, les agradezco mucho este tiempo y los dejo con Johnny. Gracias, Nico, de verdad que por la palabra de Dios. Y eso nos reta a cada uno de nosotros. Eso nos reta al compartir en el día a día, al hablar de su palabra. Y yo me acuerdo que cuando yo iniciaba con Cristo, había algo que mi suegro decía mucho en la congregación. Y se me quedó grabado y decía: yo no cuido mi testimonio. ¿Sí? Y en un principio yo decía: ay, ¿cómo que no cuidas tu testimonio? ¿Cómo que esto? Y cómo que, a ver si... Y decía: yo no cuido mi testimonio. ¿Sí? Y la realidad es que no cuidamos nuestro testimonio, sino que nuestra vida tiene que ser continua en el día a día. Ese es el reflejo que nosotros damos delante de las personas. ¿Sí? ¿Por qué? No, si yo me encuentro, muchas veces, si yo me encuentro con una persona creyente, me comporto de una manera. ¿Sí? Estoy en la congregación, no digo malas palabras. Estoy con mis amigos, digo malas palabras. ¿Sí? Estoy en la congregación y sí, amén, nos alevemos todo lo religioso, pero ¿qué tal? ¿Pagas tus impuestos? ¿Qué tal? ¿Hacemos lo que Dios dice en nuestras vidas? ¿Sí? Y después, con el tiempo, entendí que realmente no vivimos cuidando nuestro testimonio, sino que nuestra vida debe de ser de una sola pieza. ¿Sí? Tu vida y mi vida tiene que hablar en donde nosotros estamos. ¿Sí? Así como la apertura que le dio este señor a Nico, en el hecho de que, oye, a ver, ¿cómo? ¿Sí? Porque Nico le pudo haber dicho: es que yo amo a Dios con todo mi corazón. Y la realidad es que Nico es lo opuesto a eso, que ha sido un relajo, no entregó bien el trabajo en los tiempos que él habló, no los entregó bien. ¿Qué creen que hubiera pasado con este señor? Hubiera cerrado la puerta y decir: ¿sabes qué? Con él no quiero saber nada. ¿Sí? Pero lo que él hizo en el día a día, eso obró en el Señor para que la palabra de Dios pueda entrar en el corazón de él. Sí. Nuestro ejemplo del día a día. Había un señor que decía: predica, predica, predica. Y si es necesario, utiliza las palabras. Sí. Nosotros todos los días predicamos de la palabra de Dios a otros. Sí. Y tenemos que estar listos para hablar su palabra a otros. Dile a Dios: Dios, ayúdanos, ayúdame a que yo pueda ser sensible a tu voz, Dios, pero que en el día a día yo pueda caminar haciendo tu voluntad en mi vida, Dios.
Padre, te damos gracias, Dios, por este tiempo. Gracias, Dios, por lo bueno que tú eres. Señor, yo te pido que en cada uno de nosotros tú obres, en donde quiera que estemos, en el trabajo, en las escuelas, Señor, en la casa, con nuestros hijos, Señor, en todo lado, Dios. Yo te pido que tú nos des sabiduría e inteligencia, Dios. Habla nuestra vida, Dios, y pon un deseo en nosotros como el querer, como el hacer, Dios, en nuestros corazones. Yo te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.